Bueno, antiguamente Enrique de la Morena, muy buenos días, siempre se decía que Navarra y el País Vasco tenían una gestión sanitaria inigualable, etcétera. Pero creo que eso ha cambiado. Pero a lo mejor ha cambiado para bien algo, ¿eh? ¿Tú crees? Sí. Bueno, tenemos hoy un invitado que es don Ramón Cisterna, bienvenido. Muchísimas gracias. Que es catedrático de la Facultad de Medicina del País Vasco. Del País Vasco. Además es director del Servicio de Inmunología también de ahí del País Vasco. Bueno, tiene un currículum que si empezamos a describirlo no lo podemos escuchar a él, ¿no? Entonces bueno, yo creo que lo mejor es que nos cuente todo lo que pasa en el País Vasco. ¿Y cuál es la parte, cuáles son los problemas específicos? Hay que decir que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid no dejan de pedir médicos. Es decir, que hay muchos problemas. En las zonas que además los pueden pagar, da igual porque tampoco los encuentran. ¿Eso sucede ahí también? Sí, es un problema general. Yo creo que ya es un problema estructural, ya no es coyuntural como fue hace unos años. Ahora ya es estructural y forma parte un poco del déficit que hay en los sistemas asistenciales. Vayas por donde vayas, ¿eh? O sea, en esto yo creo que hay un denominador común absolutamente en todas las comunidades y es precisamente eso. Probablemente no es casual. Quiero decir que con esto yo creo que recientemente y no tan recientemente, yo creo que la gestión de personal ha sido una asignatura pendiente que nadie ha tenido en cuenta y que realmente pues se traduce precisamente en esto, en que el personal, pues aparte de todo, no se ha tenido en cuenta el hecho de que en unos pocos años una gran cantidad de médicos se iban a jubilar. Pero eso se tenía que saber, esos son números. Eso se sabe. Efectivamente, sí. Y entonces no se procuraron los elementos a pesar de que estaban advertidos. Oye, mira que no va a haber relevo generacional y esto va a ser un problema. Bueno, ya vamos a ver y no sé qué y no sé cuánto y patatí patatán. Y luego hay que tener en cuenta que si tú tomas una decisión hoy, decir, bueno, pues vamos a arreglar el tema de los médicos desde el punto de vista de la formación y tal. Oiga, son 10 años, ¿eh? Y el político ya no está. Amigo, es que ese es el problema. Sí, lo hemos estado hablando. Ese es uno de los grandes problemas que hay en el momento, porque claro, dentro de lo que es el fenómeno asistencial, pues tú tienes unos problemas estructurales, es decir, bueno, es que falta presupuesto y tal y cual, eso se puede ir arreglando, pero hay otros que realmente va a ser muy difícil solucionarlos. Y precisamente uno de ellos es la falta de ese relevo generacional, la falta de médicos cualificados, obviamente, y que lógicamente, pues si nosotros queremos tener una asistencia sanitaria desde el punto de vista de la universalidad, etcétera, todo esto que reclaman los políticos, reclamamos también que sea de calidad. Pero ahí hay dos problemas, perdón, Ramón. Primero, las comunidades autónomas tienen la responsabilidad. Absoluta. Luego, el gobierno enreda. Pero la responsabilidad total básica de la gestión la tienen las comunidades autónomas. La contratación es gubernamental, ¿no? La contratación la oferta de plazas. La oferta de plazas solamente para la formación. Pero ahí hay dos digamos, tapones. Primero, es intensísima la formación para médicos. El MIR español es de una exigencia tremenda, tan tremenda que cuando acaban el MIR se van a Inglaterra que les pagan el triple. Claro. Y el esfuerzo lo hemos puesto nosotros. Y lo hemos pagado, además. Exacto. Y luego, además, que la cantidad de gente en países iberoamericanos que se vendría a trabajar a España se encuentra con una especie de tapón burocrático o de celos corporativos que no dejan que pues un médico argentino, uruguayo, chileno, que es gente que tiene una gran capacitación, no estamos hablando de Haití. O sea, hablamos de médicos con una gran formación que a lo mejor en su país, pues como estaba en Argentina hasta ahora, resulta que no tenía ni para comprar vacunas, pero en cambio tienen una gran formación. Sí. Y sin embargo llegan a España y pasan, pero pasa en otras cátedras, que pasan años y no hay manera de que encuentren trabajo cuando resulta que esas comunidades necesitan médicos. Sí, pero hay otro problema, que es que los MIR, o sea, para ejercer en España en la medicina pública tienes que hacer el MIR. Sí. Entonces, MIR convocan plazas. Tú sabes la cantidad de médicos que han sido reconocidos por el Estado que son médicos y no pueden estar en esos sitios. O sea, en Estados Unidos contratan los hospitales y aquí no. Aquí es el Ministerio de Sanidad que dice, voy a sacar tantas plazas. Y tú sabes la cantidad de médicos que hay que no han sacado el MIR o han sacado un número que no pueden, porque las plazas son limitadas. Eso es absurdo. Claro.
¿Dónde van esos médicos? A ver, sí. No. Hay un tema que me parece que es ya obvio, y es el hecho de que todo esto necesita una reflexión muy profunda. Esto no es una cuestión de poner un parche hoy, porque así no se van a solucionar las cosas. Este es un problema muy serio que nos afecta absolutamente a todos, y uno de las raíces de la subsistencia del ser humano, como es la salud. Sí. Y entonces eso no se puede andar. Decir, bueno, pues yo voy a contratar a más médicos y tal y cual. Oiga, ¿usted de dónde lo va a sacar? Pero porque lo primero que hay que conocer es realmente cuál es la situación. Hay que hacer un estudio en profundidad de cómo es esa relación entre plazas, necesidades, vinculaciones profesionales que tengan. El tema de las interinidades, no se entiende que haya médicos que hayan estado durante 20 años en una situación de interinidad. ¿Qué se le puede exigir a ese médico, a ese profesional? Oiga, déle usted estabilidad, y se le puede dar estabilidad de muchas maneras. No solamente con un contrato de no. Oiga, vamos a dar una estabilidad determinada para poder salvar esta situación, porque hay que salvar la situación. Las palabras ya no valen para nada. La situación es la que es. En todas las comunidades tienen ese déficit de problema, que es el tema de los médicos, pero no solamente es ese. Hay quien piensa que a lo mejor dotando de un mayor presupuesto las cosas se van a arreglar. No es verdad. Como no es en la educación, el problema no es el presupuesto. Nunca se ha gastado más dinero en educación, ni ha habido peor educación pública que ahora. Y ahora cada vez se está invirtiendo, o por lo menos se trata de invertir cada vez más en el tema asistencial, y realmente eso no va a solucionar el problema. Va a solucionar el problema una reconversión total de lo que es la política asistencial. Ramón, en España tiene un envejecimiento tremendo, es el país más envejecido del mundo. Pasa por no ahí. Ya de Europa, del mundo. Solo Japón se iguala, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, el País Vasco también anda por ahí. ¿Por qué en la asistencia primaria, donde no hace falta un nivel tan alto, el MIR, es que claro, estamos ya para entrar en cualquier de ayudante, en cualquier cirujano en Londres. Es decir, tampoco es necesario para la asistencia primaria estar con un número alto para entrar. Y la asistencia primaria, en el fondo, es lo más público que debería haber en la sanidad. ¿Por qué ahí no hay un intento, por lo menos de los médicos, los colegios de médicos, la gente, digamos, ya instalada, en decir, vamos a ver, tenemos que abrir esa espita, por lo menos, ¿no? Sí. Dentro de ese concepto de que hay que buscar una remodelación del sistema, pasa por la asistencia primaria. En este momento la asistencia en general se focaliza en los hospitales. Cuanto más terciarios, más especialistas, más de no sé qué, mucho mejor para la asistencia, pero probablemente es un error. En estos temas yo creo que todo el mundo está de acuerdo, o por lo menos los profesionales sí que lo estamos de acuerdo, en que la asistencia tiene que girar en torno a la asistencia primaria. Es la asistencia primaria la que determina cómo puede ser la asistencia general. Primero pasa el filtro de la primaria, y a partir de la primaria tú sigues atendiendo a ese paciente, pero ya desde los distintos hospitales, tanto los comarcales, que habrá que potenciar, como los generales, porque es que si no, esto no hay quien lo aguante. La sostenibilidad está en peligro. Pero ¿y por qué en el caso, de los colegios de médicos, los políticos, digamos, están en el día a día? Bueno, quizás la Comunidad de Madrid es un caso distinto porque tiene el mismo sesgo político desde hace más de 20 años y han hecho 6 grandes hospitales, y además la provincia de Madrid es muy pequeña. Pero en todo lo que es Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, el interior de Galicia, el problema es que es una sociedad muy envejecida, donde el problema es la asistencia primaria, que es que no hay médicos simplemente para decir, mire, don Anselmo, no le pasa nada, está que tiene la tensión alta, pero no tiene que ir al hospital. Pero eso fíjate, es básico. Sí, hasta qué punto eso es un problema, que en el tema de la formación, y viene a colación con lo que estábamos hablando, con lo que estabas comentando tú anteriormente, el hecho de que dentro de las plazas MIR, que hay 2 sistemas de adjudicación, uno para especialidades, otro para medicina familiar, las de medicina familiar se quedan vacantes. Porque todo el mundo lo que quiere ser es dermatólogo, claro, radiólogo, oftalmólogo, cirujano cardiovascular. Ganar más dinero. A veces más prestigio social que dinero. Bueno, ya, sí, pero bueno, todo entra dentro del pack, ¿no? Y entonces es sorprendente que los de asistencia primaria se queden vacantes. No hay gente. Y luego hay un tema que es muy espinoso, que es el de la situación de los pueblos. Cómo está la asistencia en los pueblos. Ahí es donde la asistencia primaria tiene que ser modélica, ¿no? Y ahí es donde yo echo en falta la cantidad de gente en Iberoamérica que vendría y que lo necesitas. No, mira, no les pongas oposiciones, pero si te viene un señor de Montevideo
Pues lo más probable es que en Teruel haga un trabajo estupendo. Y te va a venir, bueno, Montevideo no, porque Uruguay va muy bien y Argentina ahora sí. Pero, por ejemplo, en Bolivia o en Colombia, pues te va a venir mucha gente que tiene formación y la asistencia primaria te la va a cubrir. Sin duda, ese sería un buen modelo, pero tiene el filtro precisamente de la Comisión Nacional de Especialidades, en donde existe una comisión de homologación. Yo he estado ahí durante muchísimos años y se nos convocaba pues cada 2 años a lo mejor, o en fin, alguna vez cada año, pero realmente no es esa, yo creo que no es esa la labor ni la función. O sea, que hay una burocracia. Hay una burocracia tremenda desde el punto de vista ministerial, que se va agolpando y va incrementando el número de casos a estudiar y a considerar, ¿no? Yo creo que tendría que haber ahí una mano abierta, porque precisamente, como señalaba, la asistencia en el medio rural es muy deficitaria. Es que es dramática. Es que bueno, pues yo que por distintas razones pues vivo un poco la situación en algunos de esos medios rurales, pues me doy cuenta de que todo se soluciona con una ambulancia más o menos medicalizada o más o menos rigurosa para atender estas cosas. Pero te tienes que ir a 50 kilómetros. Es decir, que esa atención dentro de los primeros 20 minutos que se exige para muchas situaciones, la has perdido. Y eso, bueno, eso es muy duro, ¿eh? Eso es muy duro a considerar. Porque además se ha perdido. Antes eran las cabeceras de comarca, de partido. Esas siempre tenían un médico para estar a un cuarto de hora, sería ahora un cuarto de hora. Sí. Bueno, pues no, también están desapareciendo. Sí, se está desapareciendo, sobre todo los consultorios dentro de los médicos, que los están agrupando y muchas veces se considera que son con una dotación más o menos insuficiente. En cada consultorio, por lo menos, tenía que haber una unidad de diagnóstico por imagen, por laboratorio, etcétera, que ayudara. Es decir, para hacer una radiografía de la mano no tengo que desplazarme a 100 kilómetros para que me haga una radiografía. Oiga, a 10 kilómetros, como mucho, puedo tener una situación que me solventa y luego ya veremos a ver dónde se atiende. Pero todo eso necesita de una reflexión muy profunda. Y quien tiene la clave de todo eso son los políticos, ¿eh? Si los políticos no quieren, no hay nada que hacer. No hay absolutamente nada. Y esto a los políticos les va ellos entienden de política. Bueno, si es que la entienden. Política al día siguiente. Pero exacto. Y entonces este tema, pues como que tal. El otro día que estuve viendo que había una manifestación en Madrid contra la salud pública, etcétera. Bueno, oiga, ¿pero qué más quieren en Madrid? Si la Comunidad de Madrid, de los 10 hospitales que están reconocidos dentro del mundo como mejores de 5 son de madrileños. Oiga, bueno, ¿dónde está? Porque ¿Qué es lo que se reclaman? Los que se manifestaban, ayer, son las izquierdas, no han conseguido hacerse con el poder en Madrid hace más de 20 años. No, ya, eso está claro. Pero que no deja de ser sorprendente. La manifestación de ayer era contra los públicos con gestión privada. Oiga, ¿ustedes lo están haciendo bien? Es lo último de Yolanda, la palestina. No, la de esta Mónica. Mema. Sí, bueno, pues esa que es médica no ha ejercido nunca. Nunca, porque es anestesista en el 12 de octubre. No fue al y toda su vida es sindicalista. Sí. Y entonces salió ayer diciendo que es que hospitales públicos con gestión privada. Si lo están haciendo muy bien. Claro. Y a lo mejor es la única solución que hay, ¿eh? Lo mejor de Mema, que es que cada día nos da una. La última de este fin de semana es que hace el clásico mitin contra Ayuso. O sea, tú coges a una tonta de izquierda, le das a una tecla y ataca a Ayuso. O sea, porque son así. Sí. Bueno, pero entonces se mete, porque claro, ese triángulo que hay de corrupción, de Ayuso, los hospitales no sé qué, y la Quirón. Y resulta que el Ministerio de Defensa le acaba de dar el hospital militar a la Quirón. El hospital militar del Generalísimo. Fin de semana. Exacto. Dice, oiga usted, que usted es ministra y no se ha enterado de que el hospital, que es un hospital más prestigioso y se lo ha dado pues quizás el primer grupo, uno de los primeros que hay en España y en Europa. Que no se entera de lo que pasa en su ministerio. Sí, pero no es la única, ¿eh? No es la única porque, vamos, si algo se echa, y sorprende todo, enormemente es la falta de formación, pero sobre todo de información que tienen. Eso del río al mar, vamos,
Sí. sangrante. Bueno, eso es genocidio. Pero no se había enterado de lo que eso significaba. No, y no se han enterado de que al otro lado del mar hay una parte de Cisjordania, de donde es, por cierto, una ministra, que por lo visto se queda afuera, porque no sabe dónde está el Jordán, ni que hay una parte que está la Cisjordania, cis significa al otro lado. No lo saben. Pues ahí está, formación e información. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor, y bueno, nos tenemos que ir. Bueno, es que se nos va el tiempo hablando mal de los políticos. No, hablando muy bien. Sí. Y bueno, mañana a las 6, pásenlo bien.